Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema del cristianismo primitivo que, de entrada, suena a contradicción. Vamos a hablar del Cristo ángel. A ver, ¿cómo es posible que los primeros creyentes, para hablar de Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, usaran un lenguaje que lo describía como un ángel? Pues mirad, esto no fue un simple error o una herejía temprana, sino un viaje teológico fascinante, un intento de explicar algo que parecía, inexplicable. Vamos a ver cómo lo hicieron y, sobre todo, por qué. Vamos a sumergirnos de lleno en esta pregunta, porque aunque a primera vista parezca que esto pone en duda la divinidad de Cristo, lo que en realidad hace es revelarnos los primerísimos intentos por entenderla. Hay que ponerse en su lugar. Eran judíos con un monoteísmo súper estricto. La idea de que hubiera un segundo ser divino al lado de Dios Padre era un auténtico rompecabezas mental. Su solución no fue negar nada, sino adaptar. Usaron las categorías que ya conocían, las que tenían a mano, para empezar a dar forma a esta nueva y revolucionaria revelación. Y aquí, precisamente aquí, está la clave para resolver este misterio. Tenemos que viajar en el tiempo, meternos de lleno en el universo de ideas del judaísmo del Segundo Templo. Los primeros cristianos no estaban creando teología de la nada, en absoluto. Estaban, usando una caja de herramientas conceptual que ya existía, una muy rica en figuras intermediarias que hacían de puente entre un Dios totalmente trascendente y el mundo. Usaron lo que tenían para explicar algo absolutamente nuevo, que el Hijo de Dios se había hecho hombre. Fijaos bien en esta tabla porque es que desglosa a la perfección esa caja de herramientas de la que hablábamos. No partían de cero. Por ejemplo, la figura del ángel de Yahvé en la Biblia hebrea ya era un concepto increíblemente potente. Un ser que habla como Dios, que actúa como Dios, que incluso recibe adoración, pero que a la vez se distingue del Padre invisible. Luego tenemos la sabiduría, la Sofía, que en el libro de Proverbios ya se presenta como una agente divina que estaba con Dios antes de la creación. O el Logos, la palabra, que es el poder de Dios que crea y se revela. Incluso Miguel Arcángel ofrecía un modelo para entender el papel de Cristo como protector y como guerrero final. Todas estas ideas ya circulaban y fueron el lenguaje perfecto para empezar a hablar sobre Jesús. Así que llegamos al punto crucial, quizá el más importante de toda esta explicación. El término técnico es cristología angelomórfica, y es fundamental que entendamos esto. Los primeros autores cristianos no estaban diciendo que Jesús era un ángel en su esencia, en su ontología. Estaban usando el rol más elevado que conocían, el de un ángel exaltado, el del ángel del Señor, para describir lo que Cristo hace, es decir, su función. Él es el mensajero supremo, el agente del Padre, la manifestación visible de un Dios invisible. El foco estaba puesto en su función como mediador divino, no en definirlo como una criatura. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a ver cómo el propio Nuevo Testamento gestionó esta tensión. Y es que es fascinante, porque los autores neotestamentarios no esquivan el bulto, al contrario. Usan precisamente el lenguaje sobre los ángeles para demostrar, punto por punto, la superioridad absoluta de Cristo sobre ellos. No huyen de la comparación, sino que la usan a su favor para dejar clara una diferencia que no es de rango, sino de pura esencia. Y la epístola a los hebreos es, sin duda, el mejor ejemplo de esto. De hecho, todo el capítulo 1 es un argumento sostenido sobre por qué el Hijo es infinitamente superior a cualquier ángel. El autor va citando un pasaje tras otro del Antiguo Testamento para probar que la relación del Hijo con el Padre es única, es filial, es eterna. Y esta pregunta retórica es que es demoledora. Está diciendo, ¿acaso Dios le ha dicho esto a algún ángel? La respuesta es un no rotundo. La línea entre el Creador y lo creado, entre el Hijo y los siervos, queda trazada aquí con una claridad total. Y esta tabla resume el argumento de Hebreos de una forma que no deja lugar a dudas. Por un lado, el Hijo, el heredero de todo, la imagen exacta de la naturaleza de Dios, el que es adorado. Y por otro, los ángeles, espíritus creados, siervos, ministros, y lo más importante, son ellos los que adoran al Hijo. El autor de Hebreos está básicamente diciendo, sí, usáis el lenguaje de los ángeles para hablar de su grandeza, y entiendo por qué, pero no os confundáis, no pertenecen a la misma categoría. La diferencia no es de grado, de quién está más arriba en una jerarquía, sino de naturaleza. Uno es el rey, los otros son la corte real. Pero claro, una vez que una idea tan potente sale al mundo y ya no está bajo el control directo de los apóstoles, empieza a evolucionar. Y a medida que el cristianismo se fue expandiendo en el siglo II, este lenguaje sobre los ángeles explotó en un montón de interpretaciones, algunas fascinantes y otras, sinceramente, bastante extrañas. Lo que había sido una herramienta teológica útil empezó a tomar vida propia. Y para muestra, un botón. Una secta judeocristiana, los elsesaitas, se tomaron la idea de la grandeza divina de una forma, totalmente literal. Su profeta, Elxai, enseñaba que el Hijo de Dios era un ángel de proporciones colosales, 96 millas de altura.
Esos son unos 154 kilómetros. Esta visión, que viene de una corriente mística judía que intentaba medir el cuerpo de Dios, nos enseña cómo esa cristología angelomórfica podía derivar hacia interpretaciones muy físicas y heterodoxas, donde Cristo era visto literalmente como un ser angelical gigante. Y como era de esperar, toda esta mezcla de ideas, toda esta ambigüedad que se fue acumulando durante 2 siglos tenía que estallar por algún sitio. Y estalló. En el siglo IV se desató una crisis teológica masiva, una crisis que obligó a la Iglesia a sentarse y definir sus términos de una vez por todas. Fue el momento en que el lenguaje funcional ya no bastaba. Hacía falta una definición ontológica, una respuesta clara y definitiva sobre la naturaleza misma de Cristo. Y esta frase, atribuida a Arrio, un presbítero de Alejandría, fue la cerilla que prendió la pólvora. Arrio no era un loco, era un lógico. Cogió toda la cristología del mensajero, del ángel, y la llevó a su conclusión más radical. Su razonamiento fue, si el Hijo es un mediador, entonces tiene que ser un ser intermedio. Y si es un ser intermedio, tuvo que ser creado por el Padre antes que todo lo demás. Para Arrio, el Hijo era la primera y la más grande de todas las criaturas de Dios, sí, pero una criatura al fin y al cabo. Y esto no era una discusión para teólogos, ponía en jaque la propia idea de salvación. La situación se volvió tan tensa que el emperador Constantino convocó un concilio en Nicea en el año 325 para zanjar el asunto. Y allí la batalla se libró en torno a unas pocas letras. Los arrianos defendían que el Hijo era heteroousios, de una sustancia diferente a la del Padre. Un grupo moderado propuso homoiousios, de sustancia similar. Pero el bando ortodoxo, con Atanasio a la cabeza, insistió en un término muy concreto, homoousios, que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Al adoptar esta palabra, el concilio no solo rechazó la visión de Arrio, sino que, en la práctica, puso fin al uso oficial del lenguaje de los ángeles para describir la naturaleza de Cristo. A partir de Nicea, la palabra engendrado se distinguió para siempre de la palabra creado. Pero las ideas potentes nunca mueren del todo, ¿verdad? Aunque la teología ortodoxa había trazado una línea muy clara, la idea de identificar a Cristo con una figura angelical, y más concretamente con el arcángel Miguel, no desapareció. Simplemente quedó latente y resurgió siglos más tarde, sobre todo a partir de la Reforma Protestante, aunque muchas veces con un significado completamente nuevo. Este recorrido cronológico es alucinante si lo pensamos. La idea empieza en el siglo I, como una herramienta para explicar la grandeza de Cristo. Se diversifica en el segundo, con todo tipo de interpretaciones. Se rechaza formalmente en su sentido ontológico en el IV, en Nicea. Luego duerme durante siglos para ser reinterpretada de forma funcional en la Reforma y finalmente es adoptada como una doctrina clave por nuevos movimientos religiosos en el siglo XIX. Esto demuestra la increíble persistencia que tienen ciertas imágenes bíblicas a lo largo de la historia. Y lo más fascinante es que hoy en día la misma identificación, decir que Jesús es Miguel, se usa para defender teologías que son agua y yaciente. La ortodoxia histórica sigue diciendo que Miguel es un ángel creado, muy poderoso, sí, pero subordinado a Cristo. Algunos teólogos de la Reforma, como John Gill, veían Miguel como un título funcional para Cristo que de hecho enfatizaba su divinidad. Los adventistas del séptimo día también lo ven como un título para un Cristo totalmente divino, en su papel de comandante celestial. Y en cambio, los testigos de Jehová retoman una visión muy parecida a la de Arrio, afirmando que Miguel es la verdadera identidad de Jesús como la primera criatura de Dios. El mismo nombre, 4 conclusiones teológicas totalmente opuestas. Entonces, después de todo este viaje por la historia, por la teología, por las controversias, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué dedicar tiempo a un debate que parece tan antiguo y tan lejano? Pues porque la forma en que entendemos quién es Jesús, en el fondo afecta a todo lo demás en la fe cristiana. Y para mí, la conclusión más importante, la idea clave, es ver este fenómeno no como un fallo o una herejía vergonzosa, sino como una etapa de desarrollo, una etapa vital y necesaria en la teología. Fue un puente que se construyó con los materiales que había disponibles, las ideas del judaísmo del Segundo Templo, y que permitió a los primeros cristianos cruzar desde sus firmes raíces monoteístas hasta una comprensión nueva y mucho más completa de Dios como Trinidad. Una vez que se construyó una estructura más fuerte y precisa con el lenguaje de la filosofía griega en Nicea, ese puente inicial ya no fue tan necesario, pero su papel en la historia fue absolutamente crucial. Y al final, este debate milenario nos deja con una pregunta profundísima que va más allá de la historia. La cristología angelomórfica se centraba en Cristo como el mensajero divino. La teología de Nicea lo definió como Dios mismo. Las síntesis cristianas que Él es las dos cosas. Así que la pregunta sigue ahí, flotando. ¿Qué significa para la comunicación de Dios con nosotros que el mensajero y el mensaje sean la misma persona? ¿Qué nos dice eso sobre la revelación y sobre el corazón de un Dios que no se limita a enviar una palabra, sino que se convierte en la palabra para nosotros?
Esa es la gran cuestión que este antiguo debate nos obliga todavía hoy a contemplar.